pasa cuando las partes pactan otra cosa? O sea, pactan otro tipo de régimen y en el que una vez, o sea, una semana con cada uno es muchísimo tiempo a lo que ellos habían pactado. Bueno, hay un fallo que casualmente después de esta resolución, una de las partes se presenta y plantea que el régimen de comunicación que ellos tenían y que de hecho sostenían desde el año pasado era que habían acordado que solo los fines de semana ese niño, niña o adolescente iba a pasar con el otro progenitor, no una semana entera. Entonces, ¿qué pasa ante esa situación, no? Porque digo, yo lo acordé previamente, yo acordé que pasara solamente un fin de semana, pero ahora el decreto me dice que puede estar los 7 días. ¿Qué hago? Entonces, pero los 7 días, y que de hecho por ahí es un montón a lo que se pactó, porque no es lo mismo 2 veces por semana que una semana, independientemente de las condiciones y el caso en particular, ¿verdad? O sea, ya sea por cuestiones laborales o por cuestiones de la relación misma entre los actores. Entonces, el juez lo que dijo fue, nosotros no podemos ir en contra de lo pactado, ¿no? Que esto es ley para las partes, digo, un acuerdo es ley para las partes, y que de hecho se viene aplicando desde el año pasado y fue homologado judicialmente. Entonces, si yo tengo, o digamos, tengo una sentencia firme respecto a esto, no puedo modificarlo por un decreto que establece una generalidad. Porque esto se trató en un caso particular. Entonces, el juez, ¿qué hace? Deniega esta posibilidad de que el niño pase 7 días en la casa del otro progenitor, pero sí que se respete el régimen que ellos habían pactado. Es decir, que solo los fines de semana esté con él. O sea, ese traslado se iba a efectuar tal como se venía dando hace un año. Porque se entiende que después de tantos días de aislamiento y de esta habilitación respecto a retomar los regímenes de comunicación, hicieron que las cuestiones cambien. Porque la verdad que como lo veníamos hablando con la doctora, al principio se suspenden, se busca la vuelta, o sea, realmente se modifica, después ya en el medio empezamos a ver un poco un cambio respecto a, bueno, se sostiene pero no se va a sostener de la misma manera, lo podemos ir retomando paulatinamente y llegamos a un punto en el que decimos, no, bueno, si yo pacté fin de semana, va a ser fin de semana, independientemente de lo que diga la resolución. Entonces, estamos frente a una situación en la que... perdón, doctora, sí, perdón. Y de hecho, o sea, estamos hablando nosotras de casos donde el progenitor se presenta en el régimen de comunicación, digamos, de forma favorable, es decir, querer tener al niño, niña o adolescente, básico. Pero se dieron casos en contrario, en donde justamente el otro progenitor tomaba este aislamiento, ¿sí? Ligarse del cuidado de este niño, niña o adolescente. Entonces, tenemos las dos partes, ¿sí? Dos versiones de una misma situación, misma modificación en el régimen de comunicación. Y siempre hay que evaluar lo que venía mencionando usted, doctora, esto del interés superior de un adolescente, qué es lo mejor para este. Casualmente hay un fallo que se dio en un pueblo en el que una de las, digamos, o la progenitora se presenta y pide al juez, solicita al juez que se retome el régimen de comunicación porque ella por cuestiones laborales lamentablemente no podía estar con la menor durante los fines de semana. Ella había pactado, digamos, estar los fines de semana, la niña pasaba en la casa del otro progenitor hasta el lunes y fin de semana por medio. Eso era lo que se había pactado. Entonces ella lo necesitaba para poder trabajar porque no tenía con quién dejar a su hija. Entonces, una de las cosas que, uno de los argumentos que planteó la otra parte es que tenía miedo de este contagio, que en realidad, digamos, el traslado implicaba salir, que el traslado, que las medidas sanitarias, o sea, empezó a poner como ciertas excusas para no cumplir con ese régimen, incluso propuso ir a pasar, digamos, a pasar ese aislamiento en casa de la progenitora, que ellos claramente, o sea, estaban separados.
hacia ya un tiempo, y el juez denegó completamente esa situación y dio lugar a la petición de la progenitora en cuanto a que se retome ese régimen, porque era un pueblo chico, con lo cual ni siquiera se utilizaban los medios de transporte para poder trasladar. Claro, o sea, eran 10 cuadras que separaba de una casa a la otra, con lo cual se podía hacer caminando con las medidas sanitarias vigentes, y que en definitiva el juez lo que hizo fue modificar ese régimen, porque le dijo, bueno, no va a ser fin de semana alternado, van a ser todos los fines de semana hasta el lunes. Entonces, de hecho, el traslado lo iba a hacer la progenitora, o sea, la progenitora iba a llevar a la niña y después la iba a buscar, porque ella, digamos, se había ofrecido para hacer ese traslado, incluso cuando su trabajo lo permitía hacer, porque de hecho lo hacía antes que comenzara el aislamiento. Entonces, ahí tenemos un caso en el que hay un cierto desinterés y hasta hay un cierto, digamos, hay como una manipulación un poco extraña respecto a cómo retomar ese régimen de comunicación, porque plantear irse a vivir a la casa, digamos, de su expareja es un poco extraño como solución. Es un poco extraño. Es un poco extraño como solución, pero, digamos, hay, como decía la doctora Rubino, hay esos casos de desatención o desligue, porque, bueno, estamos en aislamiento, entonces, nada, el chico, digamos, no se puede mover, yo prendo, digamos, y si se puede hacer videollamada, se hace, y si no, bueno, disperso. Bien, y si no, también. Exactamente. Exactamente. Así que, bueno, como reflexión final, digamos, como palabras finales, digamos, esta situación del régimen de comunicación está todavía, digamos, pendiente de resolución a 100 y pico de días del aislamiento. O sea, todavía es como un continuará respecto a qué va a pasar si esto se prolonga, porque la verdad es que tenemos estas soluciones de los permisos, porque sigue habiendo un permiso para poder trasladar a ese niño, niña, adolescente a través de la aplicación Cuidar, pero solamente se pueden, hay como una limitación en cuanto a cómo podemos sacarlo, digo, o sea, se pueden sacar 2 permisos por semana. Entonces, hay una limitación, antes no, antes, digamos, se descargaba el formulario, se llenaba a mano, y eso es lo que se presentaba ante las autoridades que lo solicitaran. Y ahora no, ahora está a través de la aplicación. Esta declaración jurada de la que hablaba la resolución 32, que se bajaba, se completaba a mano, y cada vez que las autoridades lo solicitaban, se presentaba en mano. Pero ahora, bueno, las cosas cambiaron, porque es la que permite realizar o solicitar este traslado del menor, del niño. Entonces, ahora se hace, digamos, de una manera virtual. Entonces, ¿qué va a pasar si la interrogante que nos queda es qué va a pasar cuando esto, o sea, si esto realmente se sigue prolongando como lo viene haciendo, qué va a pasar con esos regímenes? ¿Hasta cuándo, digamos, se puede sostener esta modalidad? ¿O qué soluciones van a proponer los jueces en cuanto a estas nuevas situaciones de no poder sostener? Porque hay cuestiones económicas también de por medio. Entonces, ¿hasta cuándo será que estas soluciones provisorias, porque siempre hablamos de digamos, una temporalidad, hasta cuándo se van a seguir tomando y si realmente son aplicables a la sociedad? ¿No? Porque hay una cuestión de desuso, porque la ley hoy en día como que se adecua a cada caso en particular y como que va haciendo digamos, de tapón a estas situaciones. Tal cual. Así que, bueno, doctora, le dejo unas palabras de reflexión final para que podamos finalizar, digamos, esta comunicación, que hablamos sobre régimen de comunicación en tiempos de aislamiento social preventivo y obligatorio. Así que le dejo unas últimas palabras para que se pueda despedir. Bien, bueno, nada, apuntar desde este lado profesionales, me parece que reforzar la idea de que cada vez que viene un cliente a plantear situaciones que tienen que ver con el régimen de comunicación, que tienen que ver con la reducción o el aumento de cuotas alimentarias, etcétera, que después estaremos hablando, me parece que asesoremos al cliente basados, ¿sí?, en esto, en el interés superior del niño. Que cada vez que se nos solicita modificar un régimen de comunicación, realmente haya un interés
este niño, niña o adolescente, que el cambio que se esté solicitando de que el niño, niña o adolescente no sé, pase al otro, o de buscar la opción, ¿sí?, para dar cumplimiento a este régimen, realmente esté basado en el niño, niña o adolescente. No que sea tomado como un motín de guerra entre los padres, porque ha pasado también situaciones en donde la madre o el padre, quien esté, ¿sí?, el cuidado personal de este niño, niña o adolescente, lo ha trasladado, ¿sí?, a la casa del progenitor no conviviente. El aislamiento, este progenitor no conviviente no lo restituye al hogar, ¿sí?, donde tiene su residencia o su residencia habitual, su centro de vida, ¿sí? Entonces es como muy importante esto de como abogados explicar al cliente lo que implica, ¿sí?, este cambio de comunicación que a veces plantean de forma injustificada o por mero capricho. Exacto, exacto. Así que bueno, fue un placer, doctora, hablar con usted. Los dejamos, lamentamos los problemas técnicos que hemos tenido respecto a esta charla, pero sí acercarles esta charla interesante para que puedan ver cómo es el régimen de comunicación en este aislamiento y dejar ese interrogante en cuanto a qué va a pasar, y nosotros vamos a estar atentos para seguir informando a quien lo solicite. Así que los dejamos, un saludo doctora, muchas gracias por estar como siempre, así que bueno, espero que es un placer y espero que puedan disfrutar del video. Gracias. Adiós.